Juntando más locos. Estamos viendo para hacer equipos y llegamos a los 7. Yo creo que llegamos y cuando decimos los 7 locos en esta casa, por supuesto que la tenemos que saludar y mirar a ella, ¿no? Doña Cristina Mucci. Cristina Mucci, que está cumpliendo años. No te lo vamos a cantar, Cristina, el feliz cumpleaños. Por favor, les pido, muero de vergüenza. Después te lo cantamos en privado. Para mí, es claro, los 7 locos, yo hago el programa hace 28 años, los 7 locos. Entonces pasan cosas, llega la gente a grabar al canal. Vengo a los 7 locos, los mandan a donde se está haciendo la ficción, ¿viste? Y se te pierden los invitados por los pasillos. Se me pierden los invitados y qué sé yo. Bueno, también estamos con María Pía López y con Osvaldo Quiroga, que también es como Gabriel, amigo de la casa. Vos decís que somos parte del mobiliario. No. Yo a ella le dije prima. Te puedo también decir un primo. Obvio. Un primo. Sí. Está bien. Muchísimas gracias por venir. A los 3 vamos a hablar justamente de la obra de Roberto Arlt, pero tenemos una carta antes. Sí, una carta que queremos compartir con ustedes y que dice: queridos amigos, siento no estar con ustedes esta noche en la presentación del programa basado en las ficciones de Roberto Arlt. Recuerdo con nostalgia y alegría las reuniones que celebramos durante meses para discutir la adaptación de la novela. Lo más extraordinario fue para nosotros la posibilidad de ser fieles a la duración de la historia. Una serie de 30 capítulos nos daba la oportunidad de desplegar a fondo las múltiples intrigas que están presentes en la trama del libro. En ese sentido, la televisión se adaptaba a las necesidades de la literatura y nuestro desafío era registrar en otro nivel la complejidad emocional de la prosa de Roberto Arlt. Estoy orgulloso de haber participado en un proyecto que muestra la madurez y la potencialidad de nuestra mejor televisión. Les mando un abrazo y firma Ricardo Piglia, a quien nosotros también le mandamos un abrazo enorme y profundo, como debe haber sido tan emotivo y profundo el compromiso de Ricardo a la hora de llevar adelante este proyecto. Le vamos a preguntar a María Pía López, quien ha sido parte de este proceso de adaptación de la obra de Arlt. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Fue difícil, pero teníamos a favor las ideas de Ricardo, que realmente él es un crítico literario que hace décadas que viene trabajando alrededor de la obra de Roberto Arlt. Es quizás una de las lecturas más iluminadas y sagaces que tiene la obra de Arlt dentro de la crítica literaria. Y Ricardo es una persona de muchísimos riesgos. Entonces la combinación, yo diría, asistí a esas reuniones con un placer enorme. Esto era en un café, ¿no? Se le ocurrió en un café mientras estábamos grabando ese programa del cual aparecían imágenes, que era el Borges, hecho por Piglia en clases aquí en la televisión pública. En un café Ricardo dijo: ¿por qué no hacemos ficción el año que viene? Pero nombró a Breaking Bad, él quería hacer una cosa así. Se entusiasmó con que teníamos que hacer una serie que estuviera a la altura de las grandes series que todos miramos. Entonces, y dijo: ¿por qué no los 7 locos? Y la verdad que fue una idea absolutamente genial, pero había que asumir muchos riesgos para hacerla. Yo creo que la combinación entre una televisión que asume muchos riesgos, como es la televisión pública, una persona como Ricardo, con una lucidez para desviarse de la letra de la novela, porque verán los espectadores que tengan presente la novela que no es exactamente, hubo desvíos, hubo reinterpretaciones, hubo adaptaciones, en serio. Está el espíritu porque se desconoce la letra en ciertos momentos, precisamente, y también el talento de Fernando y Ana, que acaban de estar, para hacer de toda esa combustión imágenes, ¿no? Creo que las reuniones fueron en ese sentido, las reuniones de trabajo hermosísimas, porque fue un laboratorio enriquecedoras, en el que todos tratamos de pensar que era hoy hacer un art para y llevó mucho filmado, tiempo, porque ¿no? recién hablábamos con Fernando del tema de la preproducción y lo que fue filmarla, un año más o menos. Sí. ¿A ustedes Y las reuniones además eran reuniones quincenales, de trabajo, de lectura de los guiones, de corrección de los guiones, y también donde Fernando iba poniendo a prueba y Ana iban poniendo a prueba sus ideas respecto de cómo iba a ser esto filmado, cómo iban apareciendo los actores. Y ahí yo realmente digo esto porque a Piglia yo lo había leído mucho, lo había tratado en la filmación de estos programas que coproducimos entre la Biblioteca Nacional y la TV Pública, pero verlo en acción con una ficción fue un proceso interesantísimo.
porque es difícil que alguien, para los que venimos del mundo más de la escritura, tenga como la velocidad de cuando alguien le plantea algo sobre una imagen o sobre el uso de un recurso, etcétera, decir, bueno, pero esto lleva a este tipo de interpretación y no a esta, esto sería mejor que lo tratemos de este modo. Bueno, ya lo habíamos Entonces visto fue un con aprendizaje Plata Quemada, genial, ¿no? a Piglia, ¿no? Sí, Con claro. Plata Quemada estuvo muy bueno. Estuvo muy bien, y entonces la relación, esa relación entre cine y literatura, o en este caso entre televisión y literatura, me parece que es de una productividad enorme, ¿no? Yo quiero preguntarle a Cristina Mucci, ¿qué crees vos, Cristina, que significa Los Siete Locos y Los Lanzallamas? Revalorizarlo hoy o al menos darle la posibilidad de difundirlo, de llegar a más y más gente, tantos años después de su creación. Tantos años, sí. Claro, ¿no? Para este hombre que en su momento tampoco fue valorizado, Roberto No, me Arlt. acordaba, con María Pía comentamos una vez, se presentó una vez al Premio Nacional de Literatura, le dieron el tercer premio, y el primero y el segundo, autores que hoy ni recordamos, ni nos suenan lejanamente. O sea, por ahí no tuvo ese reconocimiento en vida. Con los años crecen las figuras, sobre todo los personajes, pienso, de arte, Erdosain, qué sé yo, el astrólogo, el rufián melancólico, tienen una honda significación. Anda por ahí el rufián melancólico. Lo tenemos acá. Lo tenemos por ahí, a Daniel Bien. Faneva en un ratito vamos a estar hablando con De su él. jefe. Pero digo, Osvaldo, qué genial que la literatura llegue a la televisión, ¿no? Que se pueda ver por además televisión. de la mano de actores como los que veo aquí en el estudio y de un director como Fernando que tiene a Bayay sobre un cuento de Antonio Sí, Benedetto también. y tiene La Sonámbula, que es otra gran película, porque lo que decía Cristina es cierto, Roberto Arlt en su momento no fue nunca valorado, se decía que escribía mal, que era una mala versión de Dostoyevsky, no tenía el lugar que tiene la literatura hoy. Y hoy es imposible concebir la literatura argentina sin Roberto Arlt. Es como Puig. Puig tampoco era valorado en su momento. Y hoy la literatura pasa por Roberto Arlt porque está la imaginación, la poesía, la locura, el delirio que tiene mucho que ver para mí con algo de ser argentino. Sí, en algún es punto. muy actual, es muy Claro. actual la obra. Estamos en comunicación con Daniel Hendler, es uno de los actores de Los Siete Locos, es el que recién estábamos hablando del personaje del Gabriela. El comentador. El comentador, que se adaptó un poco. Daniel, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Sí, buenas, ¿cómo andan? ¿Me estoy escuchando? Bueno, mira, te estamos viendo también, no te estamos escuchando, sino que te estamos viendo. Bueno, recién estábamos charlando de tu personaje con Fernando Spinner y con Ana Peterbach, que nos decía que fue como una adaptación, ¿no? Porque no estaba estaba un poco desdibujado en el libro, pero que acá sos como un periodista que va contando la historia. Sí, al principio pensé que era para acercarme, que me decían, no, te juro que es lindo el personaje, es el comentador, pero no, resultó ser lindo, sí, resultó tener un lugar especial en la historia porque es como un escucha de lo que cuentan los protagonistas. No hicimos una cosa, digamos, metalenguajística de es el narrador, el espectador que escucha o algo así. Era un personaje, es el periodista que investiga, es el personaje que inventó Roberto Arlt, pero en este caso sí articulaba un poco el relato de los protagonistas y permitía también generar otro plano de la narración donde se provocaba una especie como de sesión narrativa. Y la verdad es que fue un placer trabajar además con los actores que me tocó en este rol, ¿no? de poder escucharlos, intervenir sobre ellos, observarlos, un lujo. Daniel, quería preguntarte qué significa para vos como actor tener la posibilidad de interpretar estas obras que son realmente emblemáticas, más allá de que pasan los años y todos seguimos abrazando obras como esta, que permanecen, ¿no? A través del tiempo. ¿Para vos qué significó participar de Los Siete Locos y Los Lanzallamas? Y bueno, sí, para mí también tuvo un significado especial. Además de que justo yo tenía las obras completas de Roberto Arlt, que me había regalado el esposo de mi mamá hace mucho tiempo, con una linda dedicatoria, que pude volver a leerla gracias a este proyecto. Un libro al que le había entrado solo por pequeños tramos y que esto fue una oportunidad para zambullirme ahí un poco. Y sí, con un significado especial también, porque una de las primeras obras que yo vi en Buenos Aires y que me gustó mucho fue aquella versión que hizo de los siete locos Bartís, que se llama El pecado que no se puede nombrar. Así que una mezcla de cosas que me vinieron al recuerdo cuando volví a
a leer la obra. Qué bueno, felicitaciones a tu mamá entonces, que te compró buena literatura y te auguró el trabajo, ¿no? Sí, son esas cosas, viste, que cierran un círculo. Ese libro que había permanecido ahí, que nunca le había podido responder a él, al esposo de mi mamá, qué me había parecido, porque nunca lo había terminado, y bueno, fue la oportunidad, y así que le dije, finalmente leí, y qué linda dedicatoria que me escribí. Muy bien. Te agradecemos la comunicación, Daniel. Te vamos a empezar a disfrutar, como siempre, que lo hacemos cada vez que actúas. Dale. Bueno, muchas gracias. Yo también ahí a la expectativa de ver el programa, porque he visto poco, la verdad que fue divina la experiencia, y le tengo fe. Y mando un saludo entonces a todos los compañeros, porque estoy en el Uruguay ahora, no puedo estar allá, estoy trabajando acá, así que aprovecho para mandarle un abrazo a todos. Bueno, te están escuchando. Te mandamos otro para vos. Chao, bueno, gracias. Un abrazo, Chao. Vamos con Daniela, que está en Estudio 1, con otra de las personas que fue importante también en el hacer de esta serie, con Javier Trimboli. Claro que sí, Mavi, y aquí el pasillo del Estudio 1 ya se va colmando de fotografías de esta hermosa serie que nos tiene a la expectativa a partir del martes, porque son 30 capítulos, y sin duda lo dijiste, él tiene mucho que ver con la adaptación y con ese contexto sociopolítico de la época. Javier Trimboli, historiador y coordinador del archivo histórico de aquí del canal. Bienvenido. Eso mismo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, yo mencionaba ahí un poco que no hablamos quizás hasta ahora de cuál era el contexto sociopolítico para entender un poco lo que vamos a ver y el porqué de cada personaje. Bien, a mí me parece interesante colocar quizás en el centro la palabra catástrofe, ¿no? Lo hace un historiador inglés, Eric Hobsbawm, cuando habla que esta es la era de las catástrofes, y en particular para novelas como Los Siete Locos, como Lanzallamas, para esta adaptación que se ha hecho, me parece que la palabra catástrofe es clave. Catástrofe, que tiene que ver con la Revolución Soviética, que tiene que ver con el ascenso del fascismo en Italia, que tiene que ver con el clima de la Primera Guerra Mundial, el gafógeno, los lanzallamas, que tiene también que ver con el golpe de Estado de 1930 y con el crack financiero. Creo que está envuelto en ese clima. Hablábamos también fuera de cámara de cuánto tiene ese pasado hoy en la actualidad de esa literatura de arte también en Los Siete Locos. Yo creo que la literatura de arte es una literatura que no envejece, ¿no? No envejece porque es una literatura, uno podría decir, y lo escuchaba recién a María Pía plantear estas cuestiones, así como El Facundo es un libro que está tan vigente en 1845 como hoy en 2015, Los Siete Locos, también una producción básicamente plebeya, como también plebeyo era el propio Sarmiento, es una producción que sigue estando viva en nuestro presente. Quizá, y en la lógica de la interpretación que ha hecho siempre Ricardo Piglia de esta obra, en tanto que el poder siempre tiene elementos de paranoia. El poder, la paranoia, la simulación, la ficción, son elementos que se entrecruzan en la historia y que permanentemente producen situaciones históricas. Hablábamos sin duda qué fácil es, o un poco más fácil quizás, adaptar algo que esté tan bien escrito, ¿no? Digo, sin duda ese trabajo debe haber sido más ameno a la hora de compartirlo con quienes hicieron posible esta adaptación. Yo creo que sí, que está muy bien escrito y que además tiene una enorme potencia, ¿no? Esto que decía Art en el prólogo de Los Lanzallamas, que a él le interesaba que su literatura fuera como un cross de derecha a la mandíbula. Esa potencia que tienen las obras de Art, evidentemente también van a estar colocadas acá en esta adaptación. Javier, felicitaciones por tu trabajo y estamos a la expectativa de verlo allí en la pantalla. Muchas gracias. A vos. Bueno, chicos, volvemos con ustedes y yo ya veo llegar figuras, está Mauro Angelieri también aquí en los pasillos del estudio, así que en un ratito seguramente la estaremos viendo por aquí también. Dale, cuando nos digas. Mientras tanto seguimos charlando acá. ¿Querías hacerle una pregunta a vos? Claro, porque recién me quedé pensando lo que decía Trimboli. Yo también me había marcado y recordaba el prólogo de Lanzallamas, que es tan potente, cuando entre las muchas cosas que cuenta Art, decía, cuando se tiene algo que decir se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Qué universo fantástico el de ese hombre. Osvaldo apasiona cuando cuenta algo, entonces yo quiero tomarme esas palabras cuando dice también en un momento, estoy monstruosamente solo. Es Erdosain, es Roberto Arlt. Y es Erdosain, es el astrólogo, es Saverio el Cruel de la Isla Desierta, del Mantequero, de Saverio el Cruel, es la Isla Desierta. Es el juguete rabioso. Digamos, a mí me parece que la literatura de Roberto Arlt es una literatura que se disemina permanentemente y que todos los personajes en algún punto, por lo menos en mi lectura imaginariamente, están conectados. Porque es el mundo donde la ficción realmente se puede convertir en realidad. De hecho, cuando matan a la Visca, la matan para copiar un relato periodístico. O sea, como que hay una relación permanente entre la ficción y la realidad, donde para Roberto Arlt, me parece a mí,
de verdad la ficción modificaba la realidad y de verdad la ficción era la realidad. Y esto me parece extraordinario, me parece muy propio de Roberto Arlt, que luchaba con todo en contra, porque en su momento, me parece, que me corrija María Pía, ni Boedo ni Florida lo querían, aunque él tenía cosas de ambos grupos, tanto de Boedo como de Florida, pero los dos lo miraban mal. Uno porque no era lo suficientemente realista, socialista, y el otro porque supuestamente no escribía tan bien y lo rechazaban. Y sin embargo, en algo de esto hay una síntesis de los dos. O sea, a mí es una literatura que me apasiona. Es apasionante, definitivamente. Quiero saber también la opinión de Cristina de esto sobre la figura, el hombre, ¿no? Roberto Arlt, el hombre. Pensemos en los proyectos fracasados en la propia vida de Arlt. Esa fábrica de medias con la que él... Tuvo una vida complicada. Bueno, tuvo una vida muy complicada, pero siempre atrás de quimeras que no se daban, digo. ¿No es cierto? Buscando sobre todo cómo ganarse la vida. Yo no puedo separar mucho a Erdosine, a Arlt. Totalmente. Hay un punto donde dicen que los autores siempre están hablando de sí mismos en la ficción. Bueno, en este caso hay algo de eso. También representa como figura. Y todo esto que decía recién Osvaldo, el lugar de Arlt, que no se lo reconocían, decían que escribía mal. Arlt rompe muchas veces con el lenguaje, no es respetuoso de las reglas gramaticales. Y eso en esa época, qué sé yo, causaba una cosa muy desagradable. ¿Hoy claro, en día sí? ¿Se puede? Algo hemos avanzado. Si sos Ayudó Samuel Arlt Beckett, también a que se va. Te tenés que llamar así. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Feliz cumpleaños nuevamente. Que Pero la pases muchas muy gracias. bien. Nos vamos, así, la pausa. Y esto sigue después. Ya volvemos. I try to laugh out loud, hiding the tears in my eyes.